El sol apenas asomaba por el horizonte, pero para Edilene, la mañana ya traía consigo el peso familiar de la angustia. Se despertó con un nudo en el estómago, una sensación que conocía demasiado bien. Las deudas. Eran como una sombra pegada a ella, creciendo y asfixiándola poco a poco. Valdir, su esposo, ya se había levantado hace horas. Su lado de la cama estaba frío. Él siempre salía antes del amanecer para ir a la construcción, sudando cada centavo que, desde antes de ganarlo, ya tenía dueño. Cada hora de su esfuerzo estaba comprometida, destinada a pagar algo que ya había vencido o que estaba a punto de hacerlo. Edilene se levantó con un suspiro, el sonido seco de sus pies descalzos contra el suelo de cemento pulido. Se estiró, intentando aliviar la tensión en su cuello, pero era inútil. La preocupación era una parte más de su anatomía. Hoy pensaba en Andresa, una amiga que le había sugerido un tema para un video, sin saber que describía su propia vida. Ganaba buen dinero, pero nunca le sobraba nada. Edilene sonrió con amargura. Ella no ganaba buen dinero, pero la segunda parte era aterradoramente precisa. Nunca le sobraba nada. Caminó hacia la pequeña mesa de la cocina, donde una pila de sobres la esperaba. Recibos de luz, agua, el teléfono, la cuota de la nevera que se había dañado hace meses y seguía pagando. Cada papel era un recordatorio de su fracaso. Sus dedos temblaban ligeramente al tomar el recibo de la luz. La fecha de vencimiento había pasado hace 3 días. Otro cargo por mora, otro pequeño clavo en el ataúd de su tranquilidad. Pero había algo más, algo que la carcomía por dentro. Una deuda oculta, una tarjeta de crédito antigua que había usado para una emergencia familiar hacía años. Había intentado pagarla, pero los intereses eran una bestia insaciable. Lo que empezó siendo un préstamo pequeño se había convertido en una bola de nieve gigante. Más de 17.000 reales. 17.000. Era una cifra que la dejaba sin aire, una montaña imposible de escalar. Valdir no sabía de esa deuda, no podía saberlo. La vergüenza la ahogaba. Edilene se sentó en la silla de madera, la cabeza entre las manos. Necesitaba un milagro, necesitaba un cambio. Ese día, aunque ella no lo sabía aún, sería diferente. Sería el día en que todo comenzaría a cambiar, aunque el camino sería largo y doloroso. La angustia de las deudas no era solo un problema de dinero, era un problema de vida, de salud, de dignidad. Sentía que vivía en una cárcel invisible, con barrotes hechos de números rojos y promesas incumplidas. Cada llamada de un número desconocido la hacía saltar. Cada carta en el buzón era una amenaza. Estaba cansada, exhausta de huir, de esconderse. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios dónde nos estás viendo. Duas Pontes era un lugar pequeño, un rincón del mundo donde la vida transcurría sin grandes sobresaltos, al menos para la mayoría. Las casas, humildes pero bien cuidadas, se alineaban a lo largo de calles de tierra, y el olor a café recién hecho se mezclaba con el de la leña quemada por las mañanas. La casa de Edilene y Valdir no era diferente. Desde fuera, con su pintura desconchada y un pequeño jardín donde unas pocas flores luchaban por crecer, parecía una más. Nadie diría que dentro de esas paredes se libraba una batalla silenciosa y constante contra los números rojos. Edilene, a sus 43 años, cargaba con un cansancio que la hacía parecer mayor. Las arrugas alrededor de sus ojos no eran solo de risa, eran marcas de noches sin dormir, de preocupaciones constantes, de la lucha diaria por mantener la cabeza fuera del agua. Su pasado como merendera, preparando y vendiendo comidas caseras, le había dado una pensión de Linz, un beneficio que debería haberle traído algo de tranquilidad. Pero la realidad era otra. Ese ingreso fijo, que alguna vez fue un alivio, ahora venía con descuentos crecientes.
préstamos consignados, seguros de dudosa procedencia y otros cargos invisibles, se comían una parte sustancial de su beneficio antes incluso de que el dinero tocara su cuenta. Era una paradoja cruel, tener un ingreso seguro que en la práctica se evaporaba antes de poder usarlo. Se sentía atrapada, como si cada paso que daba para mejorar su situación la hundiera un poco más. Valdir, 3 años mayor que Edilene, era un hombre fuerte, de manos grandes y callosas, curtidas por años de trabajo en la construcción. Salía de casa antes del amanecer y regresaba cuando el sol ya se había puesto, con el cuerpo molido y la mente agotada. Ganaba 500 reales a la semana, un salario que, para muchos en Duas Pontes, era considerado decente. Pero para ellos, ese dinero era como agua que se escurría entre los dedos. El patrón de gastos era siempre el mismo, una rutina que se repetía con una precisión desalentadora. Los viernes, Valdir llegaba a casa con el sobre de su salario, y por un breve momento, había un respiro. Compraban lo básico en el mercadito del señor Genesio: arroz, frijoles, aceite, un poco de carne. Luego Edilene pagaba una cuenta, a veces la luz, a veces el agua, pero nunca ambas. Siempre había que elegir, siempre había que posponer. Si quedaba algo, se destinaba a las medicinas que Valdir necesitaba para sus dolores de espalda o para el resfriado constante de Edilene. Para el martes, el dinero ya se había agotado. La despensa comenzaba a verse vacía de nuevo, y la preocupación volvía a instalarse como una presencia incómoda en cada rincón de la casa. Era un ciclo interminable. Los viernes, una pequeña esperanza. Los martes, la cruda realidad. Edilene miraba el calendario, marcando los días que faltaban para el próximo cobro de Valdir, sintiendo el tiempo arrastrarse. Cada día que pasaba, la presión aumentaba. Las llamadas de números desconocidos se volvían más insistentes, y el miedo a la vergüenza de no poder pagar lo más básico crecía en su pecho. Se preguntaba cómo era posible que, trabajando tan duro, con Valdir esforzándose hasta el límite, nunca lograran salir adelante. Era como correr en una cinta sin fin, sudando, cansándose, pero sin avanzar un solo centímetro. La vida en Duas Pontes era simple, pero para ellos se había vuelto una carga pesada, una lucha diaria por la supervivencia. Valdir, 3 años mayor que Edilene, era un hombre de esos que se forjan con el sol y el esfuerzo. Sus manos, grandes y resecas, contaban la historia de años levantando ladrillos, mezclando cemento, bajo el sol implacable o la lluvia persistente. Cada músculo de su cuerpo parecía protestar al final del día, pero él seguía adelante, con esa terquedad silenciosa de quien sabe que no hay otra opción. Salía de casa cuando las estrellas aún brillaban y regresaba cuando ya la oscuridad cubría Duas Pontes, arrastrando el cansancio en cada paso. Su rostro, marcado por las líneas de la fatiga, no reflejaba la edad, sino el peso de una vida dedicada al trabajo duro. Ganaba 500 reales a la semana. 500 reales. Para Edilene, esa cifra era una promesa fugaz de alivio, una breve tregua en la batalla constante contra las deudas. Valdir los traía en un sobre, a veces un poco arrugado, otras veces con el rastro de la humedad o el polvo de la obra. Ese dinero, que debería durar 7 días, desaparecía con una rapidez asombrosa, casi mágica. Era como si tuviera agujeros invisibles por donde se escapaba, sin dejar rastro, dejando solo la sensación de que nunca fue suficiente. El patrón de gastos era una coreografía triste y predecible que se repetía cada semana. Los viernes, el día de cobro, era un día agridulce. Valdir llegaba con el dinero, y Edilene lo recibía con una mezcla de gratitud y ansiedad. Primero, iban al mercadito del señor Genesio. Compraban lo básico, lo esencial para que la olla no dejara de humear: arroz, frijoles, aceite,
A veces un trozo de carne, si el presupuesto lo permitía. Nada de lujos, nada de caprichos. Solo lo indispensable para alimentar el cuerpo y mantener la casa funcionando. Después de la compra, venía la parte difícil, elegir qué cuenta pagar. Nunca podían pagar ambas. Era una elección dolorosa, una decisión que implicaba dejar una deuda sin saldar para cubrir otra. La luz o el agua, el recibo del teléfono o la cuota del gas. Edilene se sentaba a la mesa con los recibos esparcidos, su frente arrugada por el dilema. Suspiraba, hacía cálculos mentales que nunca cuadraban. Y finalmente, con un nudo en el estómago, tomaba una decisión. La otra cuenta, la pospuesta, se quedaba allí, creciendo con intereses, esperando su turno la semana siguiente. O la otra. Si por un milagro quedaba algo de esos 500 reales, se destinaba a las medicinas. Valdir necesitaba pastillas para el dolor de espalda, que era un compañero constante en su vida. Edilene, por su parte, tenía siempre alguna dolencia, un resfriado que no terminaba de irse, o una jaqueca que la dejaba postrada. Esas medicinas eran un gasto fijo, una necesidad ineludible que se comía los últimos vestigios de lo que quedaba. Para el martes, apenas 3 días después de haber recibido el salario, el dinero ya se había agotado por completo. La cartera de Valdir estaba vacía de nuevo, y la de Edilene también. La despensa, que el viernes había parecido llena, ahora mostraba sus estantes casi desnudos. Era una sensación de vacío, de impotencia. El ciclo se cerraba con la misma desesperanza con la que había comenzado. Los martes eran días de resignación, de mirar los días restantes de la semana con la certeza de que el fiado al señor Genesio sería la única opción para no pasar hambre. Era un patrón implacable, una trampa de la que no sabían cómo salir, un eco constante de que, por mucho que se esforzaran, el dinero nunca era suficiente. Llegado el miércoles, la situación se volvía insostenible. Edilene se levantaba con un nudo en el estómago, sabiendo lo que le tocaba hacer. La despensa estaba prácticamente vacía y no había ni un solo real en la casa. Con un suspiro pesado, se ponía su vestido más decente y se dirigía al mercadito del señor Genesio. El camino se le hacía más largo cada vez. Cada paso era un peso en su conciencia. La vergüenza era una compañera silenciosa que la seguía, pegada a su sombra. Al entrar al mercadito, el aroma a pan recién horneado y a especias exóticas intentaba, sin éxito, levantarle el ánimo. El señor Genesio, un hombre de edad avanzada con gafas en la punta de la nariz, la saludaba con un gesto de cabeza. Su mirada, sin embargo, ya no era la misma de antes. Al principio, cuando Edilene empezó a pedir fiado, había en sus ojos una pizca de compasión, una voluntad de ayudar a una buena clienta en apuros. Ahora, esa chispa se había apagado. Lo que quedaba era una especie de resignación, una aceptación tácita de que Edilene era una más en la larga lista de personas que dependían de su buena voluntad para llegar a fin de mes. Edilene se acercaba al mostrador, la voz apenas un susurro. «Señor Genesio, ¿podría apuntarme algunas cosas? Arroz, frijoles y, si tiene, un poco de carne molida, por favor». Cada palabra era un esfuerzo, cada petición una humillación. Sentía los ojos de otros clientes sobre ella, aunque en realidad probablemente nadie le prestaba atención. Pero la vergüenza era tan grande que la hacía sentir el centro de todas las miradas, juzgada por su incapacidad para sostener a su familia sin ayuda. Era un golpe a su dignidad, una herida que se abría cada miércoles. El señor Genesio, sin decir una palabra, tomaba su libreta de tapas gastadas y anotaba los productos. Edilene observaba cómo el lápiz trazaba las cifras, sumándose a una cuenta que parecía no tener fin. A veces, él le preguntaba si necesitaba algo más, y ella, con la cara ardiendo, solo balbuceaba un no, gracias, con esto basta.
Quería salir de allí lo antes posible, escapar de esa situación que la consumía por dentro. Esta rutina del fiado era solo la punta del iceberg de su espiral de deudas. Las tarjetas de crédito, que en un momento parecieron una solución rápida a los problemas, ahora estaban bloqueadas, inservibles, con saldos impagables que crecían sin control. Había intentado usarlas para cubrir gastos inesperados, para comprar algo que necesitaban con urgencia, y cada vez la situación empeoraba. Los intereses se acumulaban, los pagos mínimos se hacían imposibles, y al final, los bancos las habían cancelado, dejándolas sin esa opción que en realidad era una trampa. Además de las tarjetas, estaban los préstamos consignados, esos que se descontaban directamente de su beneficio del INSS y del salario de Valdir. Eran aparentemente cómodos, fáciles de obtener, pero con una letra pequeña que devoraba una parte cada vez mayor de sus ingresos antes de que el dinero llegara a sus manos. Era un círculo vicioso. Necesitaban dinero para cubrir gastos, pedían un préstamo, y ese préstamo reducía sus ingresos futuros, obligándolos a pedir otro. Ediline se sentía asfixiada, atrapada en una red de obligaciones financieras de la que no veía salida. La vergüenza de pedir fiado en el mercadito era solo un pequeño reflejo de la gigantesca vergüenza que sentía por toda su situación, una carga que llevaba sola, sin poder compartirla del todo con Valdir. Pero la vergüenza de pedir fiado en el mercadito era solo un pequeño reflejo de la gigantesca vergüenza que sentía por toda su situación, una carga que llevaba sola, sin poder compartirla del todo con Valdir. Las deudas de teléfono se acumulaban, con avisos de corte que ignoraba, esperando que por alguna razón la empresa se olvidara de cobrar. Las cuotas de electrodomésticos, comprados con la esperanza de mejorar un poco la vida en casa, se sumaban a la lista. Un refrigerador nuevo que dejó de funcionar a los pocos meses, una lavadora que apenas centrifugaba, pero cuyas cuotas seguían llegando puntuales cada mes, recordándole que había pagado por algo que ya no servía. Y luego estaba la peor de todas, una deuda antigua, como un fantasma del pasado que se negaba a desaparecer. Era de una tarjeta de crédito que había usado hacía años, cuando la situación económica de la familia aún no era tan precaria. Había sido una compra pequeña, un imprevisto, pero los intereses y las comisiones la habían convertido en un monstruo. Ahora, esa deuda había sido vendida a una agencia de cobranza, y las llamadas eran incesantes. Sonaba el teléfono, y Ediline sentía un escalofrío. Miraba el número desconocido y lo ignoraba, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. A veces, la voz al otro lado era amable, ofreciendo planes de pago que ella sabía que nunca podría cumplir. Otras veces, el tono era más agresivo, amenazando con acciones legales, con embargos que la aterrorizaban. Ediline había aprendido a vivir con ese miedo constante, con la certeza de que en cualquier momento la situación explotaría. Había desarrollado una habilidad especial para ocultar esas llamadas, para silenciar el teléfono cuando Valdir estaba cerca, para borrar los mensajes de voz antes de que él pudiera escucharlos. Era un secreto pesado, una losa que cargaba sobre sus hombros, manteniéndola despierta por las noches, cada vez más agotada. No era por malicia que ocultaba la verdad a Valdir, sino por una mezcla de vergüenza y el deseo de protegerlo. Sabía lo duro que él trabajaba, el esfuerzo que ponía cada día para llevar algo a casa, y no quería añadirle más preocupaciones a su ya pesada carga. Además, en el fondo, Ediline tenía la esperanza irracional de que, si no se hablaba de la deuda, ésta desaparecería por sí sola. Un pensamiento ingenuo, lo sabía, pero era una forma de afrontar lo inmanejable. La cifra de esa deuda oculta, más de 17.000 reales, era un abismo que la aterraba. Era una cantidad impensable para ellos, un monto que equivalía a años de trabajo de Valdir, sin contar los gastos básicos.
¿Cómo se podía pagar algo así? Era imposible. Esa deuda era un recordatorio constante de su incapacidad, de cómo había dejado que las cosas se salieran de control. Y cada vez que el teléfono sonaba con un número desconocido, cada vez que veía una carta con el logo de una agencia de cobranza, sentía que el cerco se estrechaba. La presión era inmensa, un peso invisible que la oprimía, que le quitaba el aire. La verdad que Edilene escondía de Valdir no era solo el monto de esa deuda en particular, sino la magnitud total de la desesperación en la que se encontraban. Ella era la guardiana de los recibos, la que lidiaba con los cobradores, la que hacía malabarismos imposibles para mantener la apariencia de normalidad. Valdir sabía que tenían problemas, que el dinero no alcanzaba, pero no tenía ni idea de la profundidad del agujero en el que estaban metidos. Y Edilene, por su parte, no encontraba la forma de decírselo, de confesarle la verdad completa, por miedo a su reacción, por miedo a ver en sus ojos la misma desesperación que sentía ella. Valdir, aunque no conocía los detalles exactos de las deudas, intuía que algo no andaba bien. Veía la mirada cansada de Edilene, sus silencios prolongados. Notaba cómo ella se sobresaltaba con el timbre del teléfono o cuando llegaba el cartero. Preguntaba a veces con su voz ronca de trabajador: ¿Todo bien, Edilene? Te veo preocupada. Y ella, con una sonrisa forzada, respondía que eran solo las cosas de la casa, el cansancio normal, nada de qué preocuparse. Valdir, confiado en su esposa, la dejaba pasar, sin presionar más, sin indagar en los recibos que Edilene se apresuraba a esconder en el fondo de un cajón o debajo de la pila de ropa sucia, lejos de su vista. Ella se había vuelto una experta en ocultar, en desviar la atención. Cada carta de cobranza, cada aviso de corte, era un pequeño secreto que guardaba celosamente. Los escondía en lugares impensables, entre las páginas de un libro viejo, debajo de la alfombra de la entrada, o incluso en la parte de atrás de la despensa, entre los paquetes de harina y azúcar. Su mente estaba siempre alerta, calculando el momento en que Valdir podría ver algo, el riesgo de que descubriera la verdad. Esa constante vigilancia la agotaba más que cualquier trabajo físico. El impacto de esa presión invisible se manifestaba en su cuerpo. Las noches se habían convertido en una tortura. Se acostaba junto a Valdir, que dormía profundamente después de un día de esfuerzo, y ella solo podía mirar el techo, con los ojos bien abiertos. El insomnio era su compañero constante, y con él, la ansiedad. Su corazón latía de forma irregular, un cosquilleo en el estómago que no la abandonaba. A veces sentía un dolor sordo en el pecho, como si una piedra se hubiera instalado allí, impidiéndole respirar con normalidad. Los hombros le dolían de cargar tanto peso, y la cabeza le zumbaba con 1000 pensamientos que se repetían una y otra vez. La comida había perdido su sabor. Comía por inercia, sin disfrutarla, solo para no desmayarse. Había adelgazado, y su piel, antes más lozana, se había vuelto pálida y opaca. A sus 43 años, Edilene parecía tener muchos más, con arrugas profundas alrededor de los ojos que delataban la falta de sueño y la preocupación crónica. Los esfuerzos para mantener la casa en orden, para atender a Valdir, se hacían cada vez más pesados. Cuando la carga se volvía insoportable, Edilene buscaba un refugio. Tenían un pequeño patio trasero con un viejo guayabo que daba sombra. Bajo sus ramas, ella encontraba un poco de paz. Se sentaba en una pequeña silla de madera, a veces con un libro en la mano, aunque rara vez lograba concentrarse en la lectura. Solo el silencio del patio, el canto de los pájaros y el suave murmullo del viento entre las hojas del guayabo lograban calmar un poco su mente atormentada. Cerraba los ojos, intentando respirar hondo,
deseando que el tiempo se detuviera, que las preocupaciones se disolvieran en el aire, que las deudas desaparecieran por arte de magia. Intentaba convencerse de que todo iba a estar bien, que encontraría una solución, aunque en el fondo de su corazón, la esperanza se hacía cada vez más pequeña, casi imperceptible. Era un consuelo efímero, un respiro momentáneo antes de que la realidad de su situación se le echara encima de nuevo. Pero incluso esos pequeños momentos eran vitales para ella, para no sucumbir por completo a la desesperación. Se aferraba a esos instantes de calma bajo el guayabo, como si fueran pequeños oasis en el desierto de su angustia. A pesar de sus esfuerzos, de los malabares con el poco dinero que entraba, el agujero de las deudas solo crecía. Era una carrera sin fin, una lucha constante por mantenerse a flote que la dejaba exhausta. Cada vez que lograba tapar un pequeño hueco, otro más grande se abría en algún otro lugar. Parecía que corría en círculos, siempre persiguiendo el dinero, pero nunca logrando alcanzarlo realmente. La sensación era la de un hámster en su rueda, moviéndose sin parar, pero sin avanzar un solo metro. No importaba cuánto se esforzara Baldir en el trabajo, no importaba cuánto se privara Edilene de lo más básico, la balanza siempre se inclinaba hacia el lado de la escasez. El viernes, cuando Baldir regresaba a casa con su paga semanal, el ciclo de la esperanza y la decepción comenzaba de nuevo. Su llegada era un pequeño alivio, la promesa de unos días de relativa tranquilidad. Edilene tomaba el dinero, lo contaba con cuidado y empezaba a distribuir las pocas monedas en una lista interminable de necesidades. Primero, la comida, lo básico para que no faltara en la mesa. Luego, intentar cubrir alguna de las cuentas más urgentes, eligiendo siempre la que parecía más inminente, la que traería peores consecuencias si no se pagaba. Pero sabía, con una certeza dolorosa, que ese dinero no duraría. El patrón era siempre el mismo, una coreografía macabra que se repetía semana tras semana. Para el martes, el dinero ya se había evaporado. Las pequeñas compras, las medicinas, el intento de pagar un recibo, todo se iba como agua entre los dedos, y entonces la desesperación de Edilene regresaba con más fuerza. El guayabo ya no ofrecía el mismo consuelo. El silencio del patio se sentía más opresivo que tranquilizador. Las noches volvían a ser largas y solitarias, llenas de preguntas sin respuesta. ¿Cómo iban a salir de esto? ¿Habría alguna vez un final para esta angustia? El miedo a las llamadas, a las cartas, a la mirada del señor Genesio. Todo se acumulaba, haciéndola sentir pequeña e insignificante. Se sentía atrapada en una telaraña de números rojos, de recibos y de promesas incumplidas. La vergüenza era una compañera constante, la sensación de estar fallándole a Baldir, a ella misma, de no ser capaz de manejar algo tan básico como las finanzas de su hogar. Cada vez que Baldir salía por la mañana, ella sentía un nudo en el estómago, sabiendo que el dinero que él ganaría ya tenía un destino, ya estaba comprometido antes de llegar a sus manos. Era un círculo vicioso del que no veía salida, un pozo cada vez más profundo. La esperanza, esa pequeña llama que intentaba mantener encendida, se debilitaba con cada día que pasaba. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir la paz, esa tranquilidad de saber que había suficiente, que no tenía que esconder nada, que no tenía que temer el sonido del teléfono. La vida se había convertido en una serie de plazos, de fechas de vencimiento, de amenazas veladas. Y ella, Edilene, de 43 años, se sentía como una anciana, con el alma cansada y el cuerpo adolorido por la carga invisible de sus deudas. La idea de que esto no tenía fin, de que su vida sería siempre así, era lo que más la aterraba. Pero un martes de junio, todo cambió. El día había sido particularmente pesado para Edilene.
Las llamadas de cobranza no habían cesado y el tono de una de ellas, particularmente agresivo, la había dejado temblando. Había escondido el teléfono en el fondo de un cajón, esperando que el silencio le trajera un poco de paz. Pero el eco de las palabras seguía resonando en su cabeza. La olla de arroz que cocinaba casi se quemó, y la ropa que tendía en el patio se le cayó varias veces de las manos. Se sentía torpe, inútil, y la desesperación la invadía más que nunca. Valdir regresó del trabajo mucho antes de lo habitual. La construcción donde estaba se había parado por falta de material. Entró a la casa y la encontró sentada en la cocina, con la mirada perdida en un punto fijo de la pared. No había ruido de la radio, ni el habitual olor a café recién hecho. Solo un silencio pesado, que a Valdir le pareció más ruidoso que cualquier tormenta. Se acercó a ella, notando su palidez y los ojos hinchados. «¿Qué pasa, Edilene? ¿Estás bien?», preguntó Valdir, su voz llena de preocupación. Edilene intentó recomponerse, forzar una sonrisa, pero la máscara de normalidad se le había roto por completo. «No es nada, Valdir, solo un poco cansada», dijo, su voz apenas un susurro. Pero la mentira sonó hueca incluso para sus propios oídos. Valdir no era ciego. Había visto el deterioro de su esposa, las ojeras, la forma en que se encogía cuando sonaba el teléfono, la ausencia de su risa. Sabía que algo grave la carcomía por dentro. Se sentó frente a ella, tomó sus manos, que estaban frías y temblorosas. «Edilene, por favor, dime qué te pasa, no puedes seguir así», insistió, su voz suave pero firme. En ese momento, el cuerpo de Edilene reaccionó. Una opresión terrible le cerró el pecho, como si una banda invisible se apretara a su alrededor. Le faltaba el aire. Sus manos se volvieron aún más frías y un mareo repentino la hizo tambalearse. Las paredes de la cocina comenzaron a girar a su alrededor y el sonido de la voz de Valdir se volvió distante, como si viniera de muy lejos. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Un sudor frío le perló la frente. Valdir, asustado, la sostuvo antes de que cayera de la silla. «¿Edilene? Edilene, háblame, ¿qué te pasa?», exclamó, su voz ahora llena de pánico. Le acarició la nuca, intentando que reaccionara. Ella solo podía jadear, luchando por cada bocanada de aire, con los ojos desorbitados, como si viera un fantasma. El dolor en el pecho era insoportable, una punzada constante que le robaba el aliento. Se sentía morir, ahogada por la angustia acumulada, por las deudas que la asfixiaban. Valdir no sabía qué hacer. Nunca la había visto así. Se sentía impotente, incapaz de ayudarla. La sostuvo con fuerza, esperando que el ataque pasara, que su esposa volviera en sí. Él la miraba, pálido y con el corazón acelerado, mientras ella se esforzaba por respirar, con la vida escapándosele entre los dedos, víctima de una carga que ya no podía soportar. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Edilene, no de tristeza, sino de puro terror. Era el colapso, el punto de quiebre después de meses, años, de llevar el peso de todo a cuestas. Valdir la apretó más contra él, sin palabras, solo con la fuerza de su abrazo. La explosión fue inevitable. Edilene, entre jadeos, comenzó a soltar palabras desordenadas, una mezcla de miedo, vergüenza y desesperación. «Las deudas, Valdir, son demasiadas. No sé qué hacer. Me van a quitar todo, todo», balbuceó con la voz quebrada. Las lágrimas que antes eran de terror, ahora eran de un dolor profundo y liberador. Era como si un dique se hubiera roto, liberando años de angustia contenida. Valdir la escuchó, sin entender del todo la magnitud de lo que ella decía, pero sintiendo cada palabra en su propio pecho. La apretó más fuerte contra él, acariciándole el cabello, esperando pacientemente a que se calmara. Poco a poco,
Los sollozos de Edilene fueron disminuyendo. La respiración se hizo más regular, aunque todavía superficial. La opresión en el pecho no desapareció por completo, pero al menos podía respirar. Levantó la mirada hacia Valdir, sus ojos rojos e hinchados, llenos de una vulnerabilidad que él rara vez había visto. Valdir, con el corazón aún agitado por el susto, la miró con una determinación tranquila. Había algo en su mirada que Edilene no había visto en mucho tiempo, una fuerza que parecía venir de un lugar profundo. «Ya está, Edilene, ya pasó», dijo Valdir con voz suave. «Ahora vamos a arreglar esto, juntos». Edilene negó con la cabeza débilmente. «No hay arreglo, Valdir. Es demasiado, siempre ha sido demasiado». Valdir la separó un poco para mirarla a los ojos. «Sí hay arreglo, siempre lo hay, pero no podemos hacerlo solos, y tú no puedes seguir guardándote esto». Hizo una pausa, su mirada firme. «Vamos a casa de doña Neusa ahora mismo». Edilene sintió un escalofrío. La idea de ir a casa de doña Neusa, de exponer sus miserias a alguien más, la llenaba de una vergüenza renovada. Doña Neusa era una figura respetada en Duas Pontes, una mujer sabia, conocida por su calma y su capacidad para ver más allá de lo evidente. Edilene siempre la había admirado, pero ahora la idea de enfrentarla con su fracaso financiero la aterrorizaba. «No, Valdir, ¿cómo vamos a ir? ¿Qué le vamos a decir?», murmuró Edilene, intentando resistirse. Su cuerpo aún temblaba ligeramente y la vergüenza le quemaba la cara. Valdir no le dio opción. Se levantó, la ayudó a ponerse de pie. «Le vamos a decir la verdad, Edilene. Le vamos a pedir ayuda. Ella siempre sabe qué hacer». Su voz no admitía discusión. Era la primera vez en mucho tiempo que Valdir tomaba una decisión tan drástica, tan inmediata, sin consultar, sin dudar. La urgencia del estado de Edilene lo había impulsado a actuar. Edilene sabía que Valdir tenía razón. En el fondo, sabía que necesitaba ayuda. Había intentado resolverlo sola durante demasiado tiempo y el resultado había sido este colapso, esta sensación de ahogo. La idea de que alguien más pudiera cargar con una parte de su peso, aunque fuera solo escuchándola, era un alivio inmenso, casi doloroso. Se dejó guiar por Valdir, sintiendo sus manos firmes en sus brazos. Salieron de la casa bajo el sol de la tarde, que ya empezaba a declinar. El aire fresco le sentó bien a Edilene, ayudándola a despejar la cabeza. Caminaron en silencio, Valdir sosteniéndola con cuidado, asegurándose de que no tropezara. Cada paso era una pequeña victoria contra la desesperación que la había invadido. Mientras avanzaban por el polvoriento camino de Duas Pontes, Edilene se aferraba a la esperanza, pequeña y frágil, de que doña Neusa pudiera ofrecerles una luz al final de ese túnel tan oscuro. La vergüenza todavía estaba allí, pero la necesidad de ayuda era mucho mayor. Era un acto de rendición, pero también de valentía. Ella sabía que este era un punto de no retorno, que después de esto, las cosas tenían que cambiar. El camino hacia la casa de doña Neusa era corto, pero para Edilene, cada paso se sentía como una eternidad. La fuerza de Valdir a su lado era lo único que la mantenía en pie. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, proyectando sombras largas y danzantes sobre el suelo de tierra. La brisa suave acariciaba su rostro, intentando llevarse el rastro de las lágrimas y la angustia que aún se aferraban a ella. Todavía se sentía débil, con un temblor residual en las manos y el corazón latiéndole de forma irregular. La vergüenza de saber que iba a exponer su situación, su fracaso, a los ojos de otra persona, era casi tan abrumadora como el miedo a las deudas mismas. Pero la mano firme de Valdir en su espalda le recordaba que no estaba sola en esto. La casa de doña Neusa era inconfundible. Estaba en una esquina del pueblo, un poco apartada,
rodeada por un jardín exuberante que desprendía un aroma a tierra húmeda y a hierbas frescas. Plantas medicinales de todo tipo llenaban los canteros, algunas colgando de cestas, otras trepando por las paredes. Ruda, romero, albahaca y otras que Edilene no reconocía, creaban un pequeño oasis verde y perfumado. La puerta de madera, siempre abierta, invitaba a la entrada, y la veranda con sus sillas de mimbre y sus macetas de flores parecía un refugio de paz. Era un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse, donde los problemas del mundo exterior se desvanecían un poco. A medida que se acercaban, Baldir apretó suavemente el brazo de Edilene, indicándole que mirara hacia la veranda. Y allí estaba doña Neusa, sentada en una de sus sillas de mimbre, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Sus ojos, serenos y profundos, los observaban. No pareció sorprendida de verlos. Al contrario, su postura transmitía una calma que sugería que ya los estaba esperando, como si supiera de antemano que ese martes de junio la visita de Edilene y Baldir era inevitable. Esta percepción hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Edilene. ¿Acaso su desesperación era tan evidente que hasta doña Neusa la había sentido a distancia? Doña Neusa era una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en un moño pulcro y arrugas que surcaban su rostro como mapas de una vida vivida con intensidad y sabiduría. Vestía una blusa sencilla de algodón y una falda larga, y su presencia, aunque tranquila, llenaba el espacio con una autoridad amable. Al verlos, una sonrisa tenue apareció en sus labios, una sonrisa que no era de burla ni de lástima, sino de pura comprensión. «Pasen, hijos, sabía que vendrían», dijo doña Neusa, su voz mansa y tranquilizadora como el murmullo de un arroyo. No había reproche en sus palabras, solo una aceptación profunda. Su tono calmado era un bálsamo para los nervios crispados de Edilene. Era una voz que invitaba a la confianza, a la apertura, a dejar caer las defensas. Baldir asintió levemente, guiando a Edilene por los pocos escalones de la veranda. Edilene, con la cabeza baja, apenas se atrevió a mirar a doña Neusa a los ojos. Se sentía expuesta, vulnerable, pero al mismo tiempo, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. Quizás, solo quizás, esta mujer sabia podría ver lo que ella no veía, podría encontrar una salida donde ella solo encontraba paredes. Doña Neusa se levantó con lentitud, sus movimientos pausados y dignos. Se acercó a Edilene y con una mano suave que sorprendía por su firmeza, le tocó el hombro. «Estás pálida, mi niña. Ven, siéntate. Te prepararé un té», dijo, y la llevó a una de las sillas de mimbre. El simple contacto, la calidez de su mano, la voz suave, fueron suficientes para que Edilene sintiera un nudo en la garganta. Las lágrimas que había logrado contener desde que salieron de su casa amenazaban con volver a brotar. Pero esta vez no eran lágrimas de terror, sino de un alivio profundo y casi insoportable. Habían llegado a un refugio, a un lugar donde quizás por fin encontrarían un poco de paz. La casa de doña Neusa era un remanso de paz. Por dentro era tan sencilla y acogedora como por fuera. Las paredes estaban pintadas de un blanco inmaculado y el suelo de madera oscura brillaba de limpio. No había lujos, pero cada objeto parecía tener su lugar y su historia. Un crucifijo de madera, tallado a mano, colgaba sobre la puerta principal, y algunas imágenes de santos adornaban una pequeña repisa. El aire estaba impregnado de un aroma suave y limpio, una mezcla de hierbas secas y algo parecido a incienso que disipaba cualquier rastro de la tensión que Edilene traía consigo. Doña Neusa guió a Edilene hasta una silla de madera, acolchada con un cojín de tela bordado. Baldir se sentó a su lado, en otra silla similar.
El silencio que llenaba la habitación no era incómodo, sino reconfortante, como una manta tibia. Doña Neusa se dirigió a la pequeña cocina, donde el hervor de una tetera ya anunciaba la preparación de la infusión. Con movimientos lentos y deliberateados, sirvió una taza humeante de té y la colocó con delicadeza frente a Edilene. «Bebe despacio, mi niña, te hará bien», le indicó doña Neusa con esa voz que parecía acariciar el alma. Edilene tomó la taza, sintiendo el calor a través de la porcelana. El té era de un color ámbar oscuro, y su aroma era herbáceo, algo amargo, pero al mismo tiempo extrañamente revitalizante. Dio un sorbo. El sabor era fuerte, con notas que Edilene no pudo identificar, pero sintió cómo el calor se extendía por su garganta y su pecho, aliviando la opresión. Era un té de hierbas, sin duda alguna, una de las muchas medicinas naturales que doña Neusa cultivaba y preparaba en su jardín. El simple acto de beberlo, de sentir ese bálsamo interior, ya era un alivio. Doña Neusa no preguntó nada de inmediato. Se sentó frente a ellos, en otra silla, con las manos apoyadas en sus rodillas, y los observó. Sus ojos, profundos y llenos de una compasión serena, no juzgaban. No había curiosidad morbosa, ni urgencia por obtener respuestas, solo una presencia tranquila, una invitación al desahogo. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquella sala, permitiendo que Edilene procesara todo lo que había sucedido, que su cuerpo y su mente se relajaran un poco antes de enfrentar la verdad. Valdir, a su lado, también se mantuvo en silencio, respetando el ritual de la anciana. La atmósfera invitaba a la calma, a la introspección, a la honestidad. Edilene se sintió por primera vez en mucho tiempo en un lugar seguro. No había recibos que esconder, ni llamadas de cobradores que temer, ni miradas de reproche. Solo el aroma a hierbas, el calor del té y la mirada comprensiva de doña Neusa. En ese momento, Edilene supo que había llegado al lugar correcto. Respiró hondo, un suspiro largo y tembloroso que liberó parte de la tensión acumulada en su pecho. El té siguió haciendo su trabajo, calentando su interior, dándole fuerzas para lo que venía. El silencio de doña Neusa, lejos de ser opresivo, era una invitación a que Edilene soltara todo lo que llevaba dentro. Con cada sorbo de té, con cada respiro que se permitía, el nudo en su garganta se fue aflojando. Y entonces, las lágrimas brotaron. No eran lágrimas silenciosas ni discretas, era un llanto profundo, visceral, que venía desde lo más hondo de su ser. Un llanto de agotamiento acumulado durante años, de vergüenza por la situación, de miedo por el futuro y de la frustración de sentirse atrapada sin salida. Edilene lloró con todo su cuerpo, con sollozos que le sacudían el pecho, mientras Valdir, con una mano en su espalda, intentaba darle consuelo, aunque él mismo sentía un dolor punzante al verla así. Doña Neusa no dijo una palabra. Simplemente dejó que Edilene se desahogara, que vaciara el torrente de emociones que la había ahogado por tanto tiempo. Solo cuando los sollozos de Edilene comenzaron a disminuir, transformándose en gemidos ahogados, fue que la voz de la anciana rompió el silencio. «Desahógate, mi niña. Es bueno sacar lo que duele. Después, hablamos». Edilene se secó las lágrimas con el dorso de la mano, sintiéndose un poco más liviana, pero aún con el peso de la vergüenza sobre sus hombros. Miró a doña Neusa, sus ojos aún enrojecidos e hinchados. «No sé qué más hacer, doña Neusa», dijo con la voz ronca, apenas un susurro. «El dinero nunca es suficiente. Valdir trabaja duro, yo cobro mi pensión y aún así nunca nos sobra nada. Siempre falta, siempre estamos en números rojos.
Doña Neusa asintió lentamente, sus ojos fijos en Edilín, transmitiendo una calma profunda. No había juicio en su mirada, solo una comprensión que parecía trascender las palabras. Con un gesto suave, Doña Neusa extendió una de sus manos arrugadas y cubrió la de Edilén, que estaba apoyada en la mesa. La piel de Doña Neusa era suave, pero firme, y su contacto transmitió una sensación de apoyo y solidez que Edilene no había sentido en mucho tiempo. Era como si esa mano le dijera: no estás sola. Siempre es lo mismo, continuó Edilín, sintiendo que la mano de Doña Neusa le daba la fuerza para seguir hablando. Recibimos el dinero los viernes, pagamos lo más urgente, y para el martes o miércoles ya no queda nada. Entonces tengo que ir al mercadito a pedir fiado, o Valdir tiene que pedir un adelanto, y cuando llega el próximo viernes ya debemos lo de la semana pasada. Es una rueda que nunca para, Doña Neusa. Cada mes, cada semana, es la misma historia. Cerramos una deuda, pero abrimos dos más. Parece que estamos condenados a vivir así, siempre persiguiendo el dinero, siempre debiendo. Valdir, que había estado en silencio hasta ese momento, apretó la mano de Edilene. Se sentía aliviado de que ella por fin estuviera hablando, pero al mismo tiempo las palabras de su esposa resonaban en su propia experiencia. Él también sentía esa frustración, esa impotencia de trabajar sin descanso y ver cómo el dinero se esfumaba entre sus dedos antes de poder siquiera respirar. No había vacaciones, ni pequeños lujos, ni siquiera la tranquilidad de saber que tendrían comida en la mesa al final de la semana. Solo la constante preocupación y la vergüenza silenciosa. Y las llamadas, Doña Neusa, añadió Edilene, su voz volviendo a quebrarse un poco. Las llamadas de cobranza. A veces no contesto el teléfono porque sé quién es, o veo los sobres en el buzón y los escondo para que Valdir no los vea. Tengo miedo de que se enoje, de que me diga que todo es culpa mía. Sé que lo que hago no está bien, pero no sé cómo parar. Es más fuerte que yo. La vergüenza de no poder pagar lo que debemos es tan grande que a veces preferiría desaparecer. Doña Neusa escuchaba cada palabra, su rostro sereno, sus ojos fijos en Edilene. No interrumpió, no ofreció soluciones rápidas, solo su presencia atenta y compasiva. Era evidente que no era la primera vez que escuchaba una historia así, y su sabiduría le decía que lo primero era permitir que el dolor saliera a la luz. La mano de Edilene temblaba bajo la suya, pero el contacto no se rompió. Era un ancla en medio de la tormenta emocional que Edilene estaba experimentando. Edilene describía el ciclo en el que se encontraban, una prisión de la que no veían salida. Cada vez que conseguían cerrar una deuda, otra, o a veces dos, se abrían. Era como intentar tapar un agujero en un dique con los dedos, mientras el agua seguía filtrándose por todas partes. El miedo se había convertido en su compañero constante, un nudo en el estómago que aparecía con cada timbre del teléfono, con cada sobre en el buzón. Sabía que eran los cobradores, las cartas de amenaza, los recordatorios de su fracaso. La vergüenza era un manto pesado que la cubría, la vergüenza de no poder, de deber, de tener que recurrir al señor Genesio en el mercadito y ver cómo su mirada cambiaba de la compasión a una resignación silenciosa. Valdir, sentado a su lado, bajaba la cabeza. Las palabras de Edilín eran sus propias palabras, sus propios sentimientos. Él también cargaba con esa vergüenza, con la impotencia de trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, de sentir los músculos doloridos al final del día, solo para ver cómo el dinero de su esfuerzo se esfumaba sin dejar rastro de tranquilidad. La idea de pedir fiado, de tener que justificar su pobreza ante otros, le carcomía por dentro. Sentía que le fallaba a Edilene, que no era capaz de protegerla de esa constante angustia. El amor entre ellos era fuerte, pero las deudas eran un veneno lento que amenazaba con corroerlo todo.
A veces, doña Neusa, continuó Edilene, con la voz más calmada, pero con un temblor que no podía ocultar, siento que estamos en un pozo sin fondo. Por más que nos esforcemos, por más que intentemos ahorrar, siempre hay algo. Una medicina que comprar, un recibo que llega más caro de lo esperado, un arreglo en casa que no puede esperar. Y entonces volvemos a caer en lo mismo. Un préstamo, una tarjeta, un adelanto. Es una espiral. No sé cómo salir de ella. He intentado de todo, pero no funciona. Parece que estamos destinados a vivir así, siempre con el agua al cuello, siempre contando cada centavo, siempre con miedo de que nos corten la luz o el agua. La mirada de Edilene se posó en Baldir, buscando algún consuelo, alguna respuesta que él tampoco tenía. Baldir le apretó la mano de nuevo, con fuerza, como queriendo transmitirle que, a pesar de todo, estaban juntos en esto. Doña Neusa los observaba, su rostro una imagen de calma y entendimiento. Era como si cada palabra de Edilene fuera un eslabón más en la cadena de una historia que ella ya conocía, una historia de lucha y desesperación que se repetía en muchas casas de Duas Pontes. La anciana inspiró profundamente, el aire de la sala llenándose con el suave aroma a hierbas. Dejó que las últimas palabras de Edilene flotaran en el aire, que se asentaran antes de hablar. Su voz, cuando lo hizo, fue suave pero firme, cargada de una sabiduría ancestral que parecía haber visto y vivido cada penuria humana. «Comprendo, hija», dijo doña Neusa, su voz baja y resonante. «Es una carga muy pesada la que llevan, y el miedo y la vergüenza son los peores carceleros porque no te dejan ver la puerta de salida». Hizo una pausa. Su mirada penetrante se posó primero en Edilene, luego en Baldir. Era una mirada que no juzgaba, sino que invitaba a la reflexión profunda. «Pero díganme una cosa, Edilene, Baldir». Y su pregunta, cuando llegó, fue tan sencilla como inesperada. Una pregunta que golpeó a Edilene con la fuerza de una revelación. Doña Neusa inspiró profundamente, el aire de la sala llenándose con el suave aroma a hierbas. Dejó que las últimas palabras de Edilene flotaran en el aire, que se asentaran antes de hablar. Su voz, cuando lo hizo, fue suave pero firme, cargada de una sabiduría ancestral que parecía haber visto y vivido cada penuria humana. «Comprendo, hija», dijo doña Neusa, su voz baja y resonante. «Es una carga muy pesada la que llevan, y el miedo y la vergüenza son los peores carceleros porque no te dejan ver la puerta de salida». Hizo una pausa. Su mirada penetrante se posó primero en Edilene, luego en Baldir. Era una mirada que no juzgaba, sino que invitaba a la reflexión profunda. «Pero díganme una cosa, Edilene, Baldir». Y su pregunta cuando llegó fue tan sencilla como inesperada, una pregunta que golpeó a Edilene con la fuerza de una revelación. «Hija, ¿sabes a dónde va el dinero?», preguntó doña Neusa, manteniendo un tono de voz tranquilo, casi como si estuviera charlando sobre el clima. La pregunta, sin embargo, resonó en el pequeño salón con una intensidad que hizo que Edilene se enderezara un poco en su silla. Miró a doña Neusa con el ceño fruncido, perpleja. No entendía la pregunta. ¿A dónde iba el dinero? Pues a pagar cosas, claro. A las cuentas, a la comida, a las medicinas. ¿A dónde más iba a ir? «¿Cómo que a dónde va, doña Neusa?», respondió Edilene, su voz teñida de confusión. «Pues a las cuentas, a la comida, a lo que hay que pagar. Siempre se va en algo, nunca sobra». Baldir asintió con la cabeza igualmente desconcertado. Para ellos el dinero era un río que llegaba y se iba, un torrente incontrolable que nunca les permitía construir un puente. Doña Neusa sonrió suavemente, una sonrisa que era mitad compasión, mitad sabiduría. «No me refiero a eso, hija. Me refiero a si sabes con exactitud.
¿Sabes cuánto entra a la casa cada semana, cada mes? ¿Sabes cuánto sale centavo por centavo? ¿Sabes el nombre de cada deuda, el monto exacto de cada una, la fecha de pago? ¿Sabes el total de todo lo que deben en este momento? La anciana hizo un gesto con la mano, abarcando el invisible peso que Edilene y Valdir cargaban. Cuando el miedo y la vergüenza nos ciegan, es difícil ver las cosas con claridad. Pero para salir de un pozo, primero hay que saber qué tan profundo es y dónde están los escalones. ¿Tienen ustedes esa información? ¿Saben los números, Edilene? ¿Sabes el monto exacto de cada deuda que te quita el sueño? Edilene se quedó en silencio, las palabras de doña Neusa dándole vueltas en la cabeza. La verdad era que no tenía esa información. Sabía que debían mucho, que los números eran grandes, pero nunca se había sentado a sumar todo, a ponerle un nombre y un apellido a cada centavo que se esfumaba. Escondía los recibos, evitaba las llamadas, vivía en una negación constante de la magnitud real del problema. Pensar en ello, ponerlo todo en papel, le parecía abrumador, insoportable. Era como enfrentarse a un monstruo que prefería mantener en las sombras. Valdir también se dio cuenta. Él trabajaba, traía el dinero, pero Edilene era quien manejaba las finanzas, o al menos lo intentaba. Y él, por su parte, no había preguntado lo suficiente, no había exigido conocer la verdad. Había una especie de acuerdo tácito para no remover el avispero, para no confrontar la dura realidad. Pero ahora, las palabras de doña Neusa les obligaban a mirarla de frente. «No, doña Neusa», admitió Edilene finalmente, su voz apenas un susurro. «No sé los números exactos. Sé que es mucho, pero no sé cuánto. Nunca me he sentado a contarlo todo». La vergüenza regresó, pero esta vez era diferente, mezclada con una especie de claridad dolorosa. Era la vergüenza de la ignorancia, de haber permitido que el problema creciera a sus espaldas, sin siquiera medirlo. Doña Neusa asintió lentamente, su mirada comprensiva. Era el primer paso, el reconocimiento de la falta de información, la admisión de que no sabían a dónde iba el dinero. Era, sin duda, un comienzo. «No, doña Neusa», admitió Edilene finalmente, su voz apenas un susurro. «No sé los números exactos. Sé que es mucho, pero no sé cuánto. Nunca me he sentado a contarlo todo». La vergüenza regresó, pero esta vez era diferente, mezclada con una especie de claridad dolorosa. Era la vergüenza de la ignorancia, de haber permitido que el problema creciera a sus espaldas sin siquiera medirlo. Valdir asintió lentamente, su mirada fija en el suelo, reconociendo su propia parte en esa ceguera. Doña Neusa asintió lentamente, su mirada comprensiva. Era el primer paso. El reconocimiento de la falta de información, la admisión de que no sabían a dónde iba el dinero. Era, sin duda, un comienzo. Se levantó de su silla con una agilidad sorprendente para su edad y se dirigió a un viejo armario de madera que estaba en un rincón de la sala. De allí, sacó un cuaderno gastado, con las tapas de cartón ya descoloridas y las hojas amarillentas. No era un cuaderno nuevo, de esos que se venden en la papelería moderna, sino uno de esos que guardan historias y el paso del tiempo. «Este cuaderno», dijo doña Neusa, volviendo a sentarse y extendiéndolo hacia ellos, «era de mi marido, don Geraldo. Él no fue a la escuela mucho tiempo, pero era un hombre muy sabio. Decía que el dinero era como el agua. Si no sabes por dónde entra y por dónde sale, se te escapa entre los dedos y no te das cuenta hasta que el pozo está seco». Abrió el cuaderno en una página cualquiera, llena de números escritos a mano, algunos tachados, otros añadidos. Eran sumas y restas sencillas, pero meticulosas. Don Geraldo anotaba aquí cada centavo que entraba y cada centavo que salía. Continuó doña Neusa, su voz cargada de nostalgia y respeto. Cada venta de la huerta, cada trabajo extra que hacía y también cada gasto. La sal,
el azúcar, el aceite, un clavo que compraba para arreglar algo. Todo. Decía que no se podía manejar lo que no se conocía. Decía que no se podía cerrar un agujero si no sabías dónde estaba y qué tan grande era. Y así, siempre supimos dónde estábamos parados. Nunca nos sobró mucho, pero nunca nos faltó lo esencial. Y lo más importante, nunca vivimos con el miedo de no saber, con la incertidumbre que los carcome a ustedes ahora. Edilene tomó el cuaderno con manos temblorosas. Sus dedos acariciaron la tapa rugosa, sintiendo el peso de las décadas de uso. Baldir se inclinó para ver mejor las páginas, los números de don Geraldo, tan ordenados, tan claros. Una sensación extraña, una mezcla de alivio y vergüenza, recorrió a Edilene. Alivio porque la solución parecía tan simple, tan tangible. Vergüenza porque nunca se le había ocurrido hacer algo así. Había estado tan atrapada en la desesperación, en el ir y venir del dinero, que la idea de detenerse, de observar y registrar, ni siquiera había cruzado su mente. Él decía que no se podía empezar a construir algo si no se tenía un plano. Dijo doña Neusa, cerrando el cuaderno con suavidad y mirándolos a los ojos. Y el plano de su vida económica, Edilene, Baldir, empieza aquí. Empieza por saber exactamente dónde están parados, por ponerle nombre y número a cada una de esas deudas que les quitan el sueño, por entender el flujo de ese río de dinero que los arrastra. Solo entonces, y solo así, podrán empezar a desviar el curso, a construir diques y a sembrar en las orillas. Es un trabajo, sí, pero es un trabajo que les devolverá la paz. Edilene miró el cuaderno en sus manos, luego a Baldir y finalmente a doña Neusa. En el rostro sabio de la anciana, Edilene no vio reproche, solo una invitación, una puerta abierta. Era una invitación a la acción, a la claridad, a dejar de esconderse. Era el inicio de la solución, la primera pincelada en el plano que don Geraldo había mencionado. El camino sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, Edilene sintió una chispa de esperanza. Una esperanza que no venía de un milagro, sino de un viejo cuaderno y una sabia vecina.